vamos a hablar de User Generation Data, el ser humano como hardware, y lo hacemos pues porque uno de los objetivos del Club del Marketing del Mediterráneo es siempre intentar estar a la vanguardia y un poco perseguir esas tendencias que envuelven nuestro sector, un sector, el del marketing y de la comunicación, que por otro lado pues siempre suele tener bastante impacto en todo lo que son las novedades y las tendencias. Así que por nuestra parte, en esta ocasión, tenemos la suerte de contar con uno de nuestros socios patrocinadores, que es Royap Group, quien van a ser los encargados de compartir y de un poco, pues, darnos luz a toda esta temática de User Generation Data y el ser humano como hardware, una temática que en contextos como el actual en el que estamos viviendo, pues posiblemente va a dejar de ser algo tan abstracto para pasar a formar parte de las realidades de muchas empresas y de muchas líneas de negocio, como ya está viendo diferentes casos. Por mi parte, agradecer, por supuesto, a todas las personas, a los socios y a simpatizantes del club que estáis dedicando este tiempo para uniros a una actividad del Club de Marketing del Mediterráneo. Y, como no, pues agradecer a nuestro socio patrocinador Royal Group que quiera estar con nosotros hoy aquí. Como habréis visto, ha salido un pequeño mensaje para indicaros que se está grabando el webinar, por lo que, nada, luego tanto las personas que no hayan podido unirse en este horario como vosotros mismos, si queréis acceder al contenido de nuevo, podéis acceder a él porque lo compartiremos con todos. Del mismo modo, después de esta ponencia va a haber un turno de preguntas y de palabras. Lo que sí que os pediríamos es que entendemos que este webinar al final es una temática compleja, es una temática en la que seguro que nos surgen muchas preguntas, y después de las presentaciones de Miguel y de Nacho, pues habrá turno pues, para debatir y para enriquecer y para compartir o para resolver esas dudas que nos hayan podido surgir. Entonces, bueno, pues que sepáis que va a haber también ese rato guardado para que esto pueda ser también, haya feedback y pueda también enriquecerse con vuestros comentarios. Por mi parte, poco más que añadir, y ya le doy la palabra a Diego Jiménez, CEO de Royal Group, quien nos va a dar ya por último la bienvenida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Amanda. Quisiera agradecer a todos vuestra asistencia. Es para mí presentar a dos grandes amigos y compañeros que conozco desde hace muchísimos años, de una industria que hace ya unos años era realmente pequeña. Con Nacho llevo trabajando pues hace 12 años en diferentes proyectos, en diferentes situaciones, y la verdad que es una de las personas que más respeto tanto a nivel personal como a nivel profesional por su visión hacia dónde va este mundo digital. Os advierto que tiene un toque de locura, pero lo que cuenta va a ser muy interesante. Igual que Miguel, que también lo conozco desde hace muchísimos años, y bueno, pues es una persona también con un perfil muy interesante, muy tecnológico, que creo que nos va a aportar una visión sobre hacia dónde vamos. Todo esto no tiene nada que ver con el coronavirus, es cuáles son las tendencias que sí se van a acelerar por la situación actual, pero hacia un mundo que a uno nos va a gustar más, a otro nos va a gustar menos, pero inevitablemente lo vamos a conocer, y lo vamos a conocer pronto. Sin más, le doy paso a Nacho para que empiece con su parte de la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la presentación. Muchas gracias al Club de Marketing Mediterráneo, a Royap, por darme la oportunidad de estar con vosotros y por esta maravillosa presentación. Sin más, bueno, yo venía a comentar un poco lo que es la evolución de la programática, tal y como lo he entendido, hacia la publicidad exterior, ¿vale? Es una evolución importante en la que vamos a entrar en diferentes detalles en los próximos 15 minutos, y donde todo gira en torno a la identificación de los usuarios. Sin más, pues pasamos a la primera presentación, donde vemos realmente 4 preguntas. ¿Qué es el OOH? ¿Qué es el DOOH? ¿Qué es Programmatic Marketing? ¿Y qué es Programmatic DOOH? Entonces, como bueno, pues somos diferentes perfiles de personas las que estamos, pues vamos a tratar de explicarlo de la forma más llana para que todos nos entendamos. Entonces, cuando hablamos de OH es Out of Home Advertising, que sería lo que conocemos tradicionalmente como la publicidad exterior. Cuando hablamos de DOH sería el Digital Out of Home Advertising, que sería pues la digitalización de los formatos tradicionales de publicidad exterior. Cuando hablamos de Programmatic Marketing, aunque esto es un concepto mucho más familiarizado con el que estamos hablando de Programmatic Marketing como esa automatización del proceso de compra-venta de inventario publicitario, en el que influyen pues, plataformas de gestión, los famosos DSPs y SSPs, influyen bases de datos relacionadas y, en definitiva, pues, igualmente los Ad Exchange.
Pero toda esta evolución que ha experimentado el Programmatic Marketing en los últimos 8 años, no es una cuestión de 2 ni de 3, es una cuestión que viene mucho, mucho más atrás, ¿vale? Pues igualmente ha ido enriqueciendo pues, ese enfoque en otros medios, lo que es en este caso pues, la publicidad exterior. Entonces, lo que estamos viendo, lo que ha aparecido, ha surgido de una forma más real a finales del año 2019, pues ha sido lo que es el nacimiento del Programmatic DOH, es decir, pasar a comprar audiencias de viandantes en vez de comprar pues, soportes, espacios que se comercializan en distintos puntos de las ciudades y a través de distintos formatos, ¿vale? Entonces, por ver un poco cuál es la evolución, en la siguiente slide, pues lo que vamos a ver es cómo es la situación de España. En España podemos hablar pues, de 53,4 millones de líneas móviles, según la CNMC. Podemos hablar igualmente de 45,4 millones de líneas móviles de banda ancha. Según la IAB, podemos hablar de 31,5 millones de usuarios de smartphone y tablets. Según la IMC, podemos hablar de 33,34 millones de usuarios de Internet y según nuevamente la CNMC, pues podemos hablar de 22,5 millones de compradores online que en el año 2019 pues, se hicieron compras por valor de 40.000 millones de euros. Esta situación pues, es reflejo de cómo es la situación actual en España a nivel digital y esto es un poco ver el potencial que tiene para las empresas, el entendimiento real del valor que le ofrece y que le propone una estrategia digital global. En el siguiente slide lo que estamos viendo es cómo ha ido igualmente evolucionando el comportamiento del usuario. En el siguiente slide, si pasamos, por favor, pues vemos que lo que se ha producido es en los últimos años una fuerte caída en el uso y consumo de Internet desde ordenadores, ¿vale? Y en paralelo, pues un fuerte crecimiento en el uso de Internet desde dispositivos móviles. Lo que lleva a que hoy día pues, diferentes dispositivos son la realidad del acceso a Internet de muchos usuarios y, por lo tanto, es importante identificar cuáles son los distintos dispositivos que utiliza un mismo usuario y en qué momentos del día y cuáles son las razones por las que usan unos dispositivos u otros. Igualmente, tenemos que ser conscientes de otro aspecto que ha surgido y que está experimentando un fuerte crecimiento igualmente y es la instalación de adblockers. Adblockers en tanto en ordenadores como en terminales móviles. Y la realidad es que en un principio pues yo creo que es un poco injusto porque el adblocker se bloquea pues para parar la publicidad, cuando realmente hay publicidad positiva, publicidad que construye, publicidad que genera experiencias positivas y publicidad dirigida a las audiencias concretas. Y esa es la realidad del paso, la evolución de ese planteamiento de display advertising a programmatic advertising, pasar de comprar espacios a pasar a comprar audiencias. Si vemos desde el lado de los anunciantes, pues lo que observamos es que según la IAB en el año 2019 los anunciantes invirtieron 3.150 millones de euros en distintas partes de la publicidad digital. Y fijándonos en DOH, que es el tema de la reunión, pues o del webinar, perdón, pues vemos que en el año 2019 los anunciantes invirtieron 82,1 millones de euros en DOH. Es decir, que representa un 2,6 de total inversión en publicidad digital y con un crecimiento respecto al año anterior de un 35%. Por lo tanto, los anunciantes están entendiendo el valor que tiene la capacidad de integración de data de localización del usuario, la capacidad de utilizar esa data de forma proactiva para identificar terminales asociados a usuarios concretos, capacidad de personalizar experiencias a través de un enfoque no solamente ordenador y desktop, sino a través de otras pantallas adicionales. En el siguiente slide vemos igualmente que las empresas, los anunciantes, han empezado sobre todo a entender la realidad del data o cuál es el valor del data, cuál es el valor y la necesidad de contar con sus propias plataformas, con sus propias herramientas, incluso con su propia estrategia de data. Cada vez es más habitual pues, encontrarse sobre todo con grandes empresas en las que pues, tienen pues, su propia herramienta de analítica web, su propia herramienta para analytics de sus aplicaciones, que tienen sus propios servidores de anuncios. Las herramientas de analítica web, como todos sabemos, permiten entender qué es lo que pasa después de que el usuario interactúa con una pieza y a partir de ahí su comportamiento dentro del sitio web. Los ad server pues, permiten entender las tomas de contacto de un usuario con las distintas acciones tácticas de la estrategia y abordar la centralización de la actividad publicitaria. En el caso del CRM, pues estamos trabajando con datos de carácter personal. Se están integrando igualmente pues, los DMPs, que son los Data Management Platform, que gestionan data anónimo y que permiten la integración pues, de herramientas como las herramientas de analítica web o con los ad server,
cuya labor es la centralización de data, la capacidad para ejercer la labor de almacén de data y a través del Data Lake y toda la capa de inteligencia y toda la parte de taxonomías, abordar la construcción de segmentos de audiencia que igualmente se pueden activar no solamente a través de Programmatic, sino a través de diferentes canales. Los anunciantes están empezando a entender el ecosistema de data, el valor de la estrategia y las herramientas que tienen que integrar para poder trabajar con una estrategia de data madura. Si pasamos al siguiente slide, lo que vemos es que estas herramientas pues, les están permitiendo abordar un entendimiento del cross-channel a través de data anónima, es decir, entender cómo es la contribución de distintos canales en la conversión. De la misma forma, están empezando a entender el cross-device, es decir, entender cuáles son los distintos dispositivos de un mismo usuario. Y el siguiente paso en el que estamos trabajando ahora, y es la razón de ser de la integración de Programmatic DOH y otros pantallas, en su futuro televisión, etcétera, pues abordar un enfoque multi-screen, que podamos identificar las distintas pantallas con las que interactúa un mismo usuario a través de los distintos dispositivos cuando toma contacto con distintas acciones tácticas de la estrategia. Pero al final todo este es un data anónimo y el data al final anónimo a través del DMP puede ser igualmente integrado otro tipo de data que sería el data del CRM, que es un data de carácter personal y permite pues incluso identificar pues desde nuestro CRM, pues comportamientos, ¿vale?, de esas cookies que hemos recogido a través de otras herramientas. Por lo tanto, podremos conseguir la personalización de experiencias de una forma más sencilla. Si pasamos al siguiente slide, pues algo que pensamos mucho que nosotros, sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con la muerte de la cookie? ¿Qué pasa con los esfuerzos que está haciendo Apple? ¿Qué pasa con los esfuerzos que está haciendo Firefox? ¿Qué pasa con ese anuncio de Google de la muerte de la cookie en los próximos 2 años? Bueno, pues creo que esto es un motivo importante a tener en cuenta. Es tema para otro webinar aparte, pero básicamente pues creo que es interesante definir por lo menos cuáles son los 4 escenarios que se definen. Pues se definiría un People Based, se identificaría un Universal ID, trabajaríamos con un enfoque hacia el Edge Computing o con el tema del Privacy Sandbox, que es la solución que está proponiendo Google. Pero insisto, creo que esto es un tema para hablar porque realmente nosotros no estamos hablando de cookies, sino que vamos a hablar de otras cosas diferentes. Si pasamos al siguiente slide y nos fijamos en qué está pasando a nivel de empresas de publicidad exterior, pues igualmente están experimentando una evolución. Vemos cómo el primer paso ha sido la digitalización de los soportes de exterior, es decir, se han sustituido las tradicionales vallas, marquesinas o MUPIs, etcétera, por pantallas digitales conectadas igualmente a una base de datos, de la que luego hablaremos. Igualmente, se ha incorporado pues, unas herramientas de tracking adicionales que permiten, pues, que están integradas dentro de estas pantallas o que pueden ser susceptibles igualmente de integrarse en los soportes tradicionales en vallas y que a través pues, de estos receptores pues, permite pues, identificar terminales móviles que están pasando en un área de influencia. De la misma forma, las empresas de exterior están creando su propio ecosistema de data, están creando su propio ecosistema de datos, están llegando a acuerdos con apps masivas para implementar sus SDKs y de esa forma pues, recoger más IDs de terminales móviles. Y de la misma forma, pues están nutriendo de data de las operadoras o al mismo tiempo de data de los distintos proveedores de Wi-Fi. Es decir, que esa digitalización, esa evolución, esa definición de esa estrategia de data lleva implícito el preparar el medio para identificar terminales móviles en una latitud y una longitud concreta y abordar después de esa identificación la posibilidad de personalización de mensajes o personalización de experiencias. Como caso anecdótico, diremos que esta evolución en Madrid nos ha beneficiado, ya que Madrid es probablemente la ciudad de Europa con más pantallas digitales instaladas. Podemos hablar de 300 pantallas instaladas y otras 10 que son interactivas, que tienen otras funcionalidades adicionales. Si pasamos al siguiente slide, lo que nos permite realmente es poder empezar a hablar del Programmatic DOH. Y cuando hablamos de Programmatic DOH estamos hablando de un user-centric, estamos hablando igualmente de un cross-channel, estamos hablando igualmente de un cross-device y estamos hablando del data de localización del usuario. Es decir, del enfoque multi-screen, donde trabajando con una tecnología apropiada, con unas plataformas correctas, nos va a permitir esa construcción de segmentos de audiencia. Esos segmentos de audiencias que a nivel programático siempre lo hemos activado
para desktop y mobile, pues de esa misma forma, este mismo segmento de audiencia puede ser activado para identificar al mismo usuario en la vía pública, de tal manera que podemos impactar a los mismos segmentos de audiencia a través de ordenadores, a través de pantallas, de terminales móviles o tablets y a través de las pantallas situadas en la vía pública. ¿Cómo están hoy día estructuradas? Pues hoy día nos encontramos que existen un playlist donde hay 9 vídeos y uno de esos vídeos pues ya actualmente está preparado, queda abierto para, fruto de las integraciones de DSPs, ¿vale?, puedan comprar a tiempo real ese impacto publicitario en función de la audiencia que está en ese momento pasando por delante de la pantalla, ¿vale? Si pasamos al siguiente slide, pues vamos a ver un poco cuál es el ecosistema. Pues tradicionalmente en España podemos hablar de 3 o 4 principales empresas. JCDecaux, ¿vale? Podemos hablar igualmente de Clear Channel, podemos hablar de Exterior Plus o Exterior Media, etcétera. JCDecaux pues ya ha trabajado en otros países, ya tiene su propia plataforma de DOH que se llama Bio, que lleva ya pues un par de años en UK, en otros mercados más maduros, y que ya tiene integraciones directas con determinados DSPs, concretamente con Adform, con The Trade Desk y con MediaMath. En el caso de Clear Channel, pues ha evolucionado de forma diferente. En Estados Unidos ha creado su propio marketplace, de la misma forma, de Programmatic DOH, donde ya encuentra igualmente una integración con grandes players como Datasu, como Ad, como MediaMath, como Watson, etcétera. ¿Vale? En el caso de Exterior Plus, lo que ha pasado es que este año pues, ha cogido toda la licencia para explotar a nivel publicitario pues, todas las pantallas de aeropuertos, pero probablemente tenga la necesidad de evolucionar un poco más. España es un país con grandes expectativas, pero realmente todavía necesitamos que la empresa tenga un nivel de madurez como para abordar de verdad un piloto o un test de Programmatic. Necesitamos que se trate de una empresa con cierta cultura publicitaria, es decir, que sepa lo que es la publicidad como comunicación persuasiva, que entienda lo que es el mix de medios y que entienda que la publicidad es acelerar el conocimiento de una marca, ¿vale?, que influye en ventas, no darle toda la presión y la responsabilidad de la venta. Igualmente necesitamos una empresa que tenga una estrategia de data, que tenga capacidad para trabajar con un enfoque basado en audiencias, para construir sus propios segmentos de audiencia, para conectarse, ¿vale?, con DSPs o con plataformas, ¿vale? Igualmente necesitamos que tenga unos recursos, igualmente unos equipos que puedan gestionar esas herramientas, esos DMPs, esos CRMs de una forma inteligente y eficiente. Necesitamos igualmente que sea una empresa pues, que tenga esa capacidad igualmente de activación a través de sus agencias o porque tiene su propio ad server, su propio DSP. Normalmente estamos hablando de momento de acuerdos directos porque al final Programmatic DOH es algo que está evolucionando, que estamos haciendo nacer ahora y realmente pues normalmente la forma de trabajar ahora mismo son con acuerdos directos directamente entre el anunciante y el medio y trabajando buscando sinergias a nivel tecnológico. Aproximadamente pues, el CPM actual de un piloto de Programmatic DOH, bajo mi experiencia, pues, puede estar entre unos 15 o 20 euros aproximadamente. La verdad es que no es fantasía, esto es una realidad que yo he tenido la suerte de lanzar. Por primera vez he trabajado en la activación real de First Party Data para la identificación de usuarios en la vía pública para un anunciante de la industria hotelera. Y realmente pues, fue la primera vez que en un Black Friday y en un Cyber Monday se hizo la identificación del usuario y la personalización de mensajes a través de las pantallas en base a los destinos a los que habían prestado atención en las distintas visitas al sitio web o a través de la aplicación, ¿vale? ¿Cómo hemos trabajado esto? ¿Cuál ha sido la metodología que ha habido detrás? Pues necesitamos, como decíamos, una empresa que tenga sus propias plataformas, necesitamos una empresa que tenga un DMP para poder construir desde el DMP un segmento de audiencia. El siguiente paso pues, es conectar el DMP con el ecosistema de data de la empresa de exterior, ¿vale?, lo que permita pues, integrar la audiencia del DMP del anunciante en el ecosistema de medios de exterior para abordar un matching y tratar de identificar pues, distintos tipos de usuarios. Los usuarios en común, los cuales tenemos un data que enriqueceremos, y los usuarios que no tenemos en común. En base a esos usuarios en común igualmente y en base al data que ya tiene la empresa exterior, pues se construyen igualmente los lookalikes.
buscando una cobertura adicional. A través de otra metodología, pues se hace una preidentificación de las zonas por las que puede estar pasando el usuario, pero en definitiva, a través de la tecnología de tracking, a través de triangulación y a través de data de localización, latitud y latitud de ese terminal móvil, conseguimos la identificación del terminal, la asociación con el usuario y la personalización de mensajes. En el siguiente slide, pues vemos ejemplos en Madrid, concretamente el Black Friday. Si pasamos el slide, pues vemos el primer ejemplo, que era Black Friday, una pieza genérica, y luego vemos un usuario que viene al fondo donde se personaliza la creatividad. En el siguiente slide, que es el que estáis viendo ahora vosotros, no, el anterior, perdona. Pásate al anterior. En el siguiente slide veis que hay un usuario que no es reconocido, ¿vale? Y entonces, pues igualmente, pues está con una campaña genérica. La tecnología está reconociendo en la imagen de la derecha un usuario al fondo y cuando está en el área de influencia, donde está la cobertura, pues identifica al usuario y personaliza la creatividad. Y en el siguiente slide, pues tenemos lo mismo. A esos usuarios que no habían comprado durante el Black Friday, se creó otro segmento de audiencia para intentar identificarles y presentarles al día siguiente la oferta del Cyber Monday. Es decir, es un análisis de datos que nos permite pues, abordar un enfoque pues, mucho más maduro, susceptible de ser integrado en la estrategia digital global. Si pasamos al siguiente slide, pues es importante hablar también de medición. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de tradicional digital, es decir, desktop y mobile, estamos hablando de un one-to-one, pero cuando hablamos de exterior, pues es un one-to-many, es decir, a través de un impacto estamos impactando a diferentes usuarios o viandantes que están pasando por delante, ¿vale? Entonces, eso es un indicador de la complejidad que tiene todo esto, la necesidad de desarrollo de tecnología adicional, de algoritmos que permitan identificar usuarios y hacer realmente ofrecer una capacidad de alcances en base a usuarios identificados o usuarios dentro de segmentos que permitan no solamente medir las opportunities to see, esos OTS, sino que podamos ver la cobertura real adicional, cuáles son los usuarios dentro de segmentos de audiencia reales que han pasado por delante de una de las pantallas, cuál es la frecuencia de un usuario que pasa por delante de una misma pantalla o de un usuario que pasa por distintas pantallas. Es decir, que tenemos una medición mucho más rica a lo que estamos acostumbrados ahora, con una capacidad de identificación del usuario y personalización de mensajes y experiencias. Si pasamos al siguiente dispositivo, y es un poco la razón de la explicación de todo esto, es hasta ahora, cuando hablamos de Programmatic DOH, pues hemos hablado de IDs. Cuando hablábamos del entorno digital o entorno web, pues hablamos de esas cookies. Pero realmente, cuando estamos hablando de exterior, no estamos identificando usuarios. Estamos identificando el terminal de un usuario del cual tenemos un data que hemos recogido de forma directa o un data que hemos recogido o que hemos integrado fruto de otras fuentes. Pero la realidad es que tenemos que mejorar la medición todavía más. Tenemos que ser capaces de traquear la mirada, es decir, no solamente medir si el usuario con un terminal específico ha pasado por la valla o por la pantalla, sino si efectivamente la ha mirado. Por lo tanto, pues tenemos que integrar otras formas de identificación real de la persona. Por lo tanto, este es el vínculo o el enlace real con el cuerpo humano como hardware, porque realmente lo que necesitamos es identificar al usuario y cada vez más la incorporación de biometría pues es algo relevante y que pues hemos visto ya experiencias del pasado y hemos visto ahora por la situación actual que vivimos pues que parece que estamos un poco siendo más sensibles. Hablar de reconocimiento facial pues tiene todavía unas limitaciones legales, pero podría dar un valor de identificación del usuario en base a quién es, en base a ese reconocimiento facial y personalización, pero hay otros medios, otras cosas en las que se puede estar pensando, es decir, el tipo de vestimenta o colores que ya se está utilizando para reconocer usuario en tiempos limitados. También se están construyendo algoritmos para identificar patrones al andar. De la misma forma, también hay dispositivos que permiten medir la temperatura del cuerpo, incluso podríamos hacer campañas segmentando por los usuarios que tienen más de 36 grados y medio, pues personalizamos con un mensaje concreto, ¿vale? Reconocimiento de voz, es decir, de la misma forma que nos está reconociendo un Smart Speaker o nuestro propio terminal, es fácil que veamos próximamente la integración de Smart Speaker en formatos de exterior.
¿vale? Y igualmente, pues la huella dactilar es otro componente, es decir, que realmente nos estamos moviendo a un entorno donde lo que se va a abordar es la identificación real de la persona, la identificación por parte del dispositivo, lo que permitirá trabajar a otro nivel. Y en el siguiente slide, pues lo que hemos conseguido gracias a todo este piloto de Programmatic DOH es pues una mejora en los modelos de atribución data-driven actuales, puesto que gracias a la capacidad de identificar nuevas tomas de contacto, podemos saber si fruto de esas tomas de contacto a través de las pantallas de exterior, ¿vale?, ejercemos una influencia positiva sobre KPIs digitales o KPIs de negocio, sobre tráfico, sobre conversiones, registros, etcétera. Es decir, que al final, pues todavía tenemos que seguir trabajando en ese entendimiento, aunque parece que hay unos choques de intereses entre lo que es la realidad de la necesidad de la medición y entendimiento de cuál es la contribución real ejercida por cada una de las acciones tácticas de la estrategia y un poco aspectos legales que nos limitan a la recogida de data de los usuarios o aspectos de industria en el cual, como hablamos antes, los gigantes de Internet pues dificultan también esa recogida de data. Pero la realidad es que analizando la medición, pues sí que es necesario, importante, que a nivel de anunciante tengamos la capacidad de abordar ese entendimiento de contribución ejercida por cada una de las acciones tácticas de la estrategia. Si pasamos al siguiente, el último slide, pues vemos cuáles son las tendencias a las que nos estamos dirigiendo. Pues nos estamos dirigiendo a una explosión, desde mi punto de vista, de DOH. Pues vemos ya acuerdos de Verizon con Bio, la plataforma de JCDecaux, ¿vale?, para gestionar y comercializar a través de su DSP 7 mercados. Vemos también como en Estados Unidos se ha lanzado ya la primera plataforma de real-time bidding de Programmatic DOH, ¿vale? Es decir, pujas, no acuerdos directos como el piloto que os he comentado o como los acuerdos iniciales que se están empezando a hacer, sino que ya existe la realidad de empezar a pujar por oportunidades que se generan en viandantes en la vía pública. Y luego, sobre todo, pues otro tema importante es, cuando hablamos de DOH, hablamos de indoor DOH, hablamos de outdoor DOH, pero probablemente podamos empezar a ver también la evolución hacia el mobile DOH y la integración de pantallas pues, en medios de transporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros este rato. Os paso con un maestro, con Miguel, y bueno, un poco más. Luego, si queréis, pues si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantado de responder y de compartir con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Hilando con el final de la presentación de Nacho, para mí, uno de los grandes dilemas que tenemos es hasta dónde estamos dispuestos a llegar como personas a ser tratados como un hardware sobre el que puedan correr nuestros datos o el propio software dentro de un ecosistema digital. Y sí que os pediría que al inicio de estas slides, donde voy a hacer una reflexión con casos prácticos de cómo podemos ir cambiando, penséis desde vuestro punto de vista, antes de empezar, si os consideraríais candidatos para hacer experimentos usando vuestro propio cuerpo como hardware o vuestra propia traza como hardware, y que al final de la presentación hiciéramos una reflexión juntos, ¿vale? Está claro que a día de hoy tenemos muchísima información, hasta el punto de que estamos infosicados, como se habla en muchos de los casos, pero también que no podemos ignorar que la tecnología y que el dato viene para ayudarnos. Dentro de este entorno, si nos hacemos una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, pero que realmente siempre sale en nuestras mentes, es no revisamos la mayoría de las cosas que aceptamos. Y si nos paramos a pensar en muchas de las aplicaciones que tenemos en nuestros terminales móviles, que a día de hoy es el hardware que realmente transmite nuestros datos, al igual que nuestros ordenadores, ¿vale? Pero el dispositivo del que no nos separamos es el móvil. ¿Cuántos de estos términos y condiciones nos hemos leído en profundidad? Y si queréis, podéis escribirlo en el chat y luego nos iremos dando cuenta del porqué de las cosas. ¿Qué está pasando con toda esta pandemia y con toda esta desgracia que nos está tocando vivir, estos tiempos tristes, pero que a la vez es un acelerador de la transformación digital como nunca nada había sido antes?
que están surgiendo muchísimas oportunidades para aquellas empresas y para aquellas personas que de verdad han sido capaces de conectarse digitalmente. Voy a poner un par de casos sobre blockchain, ¿vale? Como podéis ver, uno de ellos es cómo evitar a través de esa tecnología que el humano o que las comunidades o que los grupos de personas, países o incluso el mundo completo sufra, ¿vale? Una de las casuísticas que podemos aplicar es, a través de estas nuevas tendencias con blockchain, es abrir concursos públicos de abastecimiento de materiales. ¿Esto qué permitiría? Hacerlo todo de forma remota. ¿Y qué permitiría? Que las cosas fueran transparentes y fiables, que tuviéramos garantías desde el principio hasta el final de dónde sale cada uno de los productos, con qué certificados, con qué calidad, antes de llegar a origen de la compra. Esto se ha puesto en marcha en China, ¿vale? Que obviamente han sido los primeros en empezar a sufrir toda la pandemia, ¿vale? Y ha funcionado muy bien para testar los estándares de calidad. En España, tristemente, no tenemos ese ejemplo de haberlo podido aplicar. Otra de las casuísticas que han aplicado respecto a blockchain para ayudar a las personas es aquellas pequeñas empresas y proveedores, ayudarles directamente a no tener que estar negociando para coger un ICO. Es simplemente presentando facturas impagadas por clientes. Los bancos tenían la obligación de darles el préstamos respecto a esas cantidades. Otra de las casuísticas que han aplicado es la mejora de una eficiencia logística. No, Pablo, vuelve atrás, por favor. ¿Vale? Controlando el stock en tiempo real, sabiendo qué necesidad tienen en cada uno de los puntos de venta. No habría pasado el caso de del papel del váter si sabemos realmente de origen a fin cuánto abastecimiento tenemos. Todo esto se basa en el comportamiento de los usuarios y en las necesidades de los usuarios. Incluso otra de las fases que estamos viviendo a día de hoy sería el control y seguimiento de las donaciones de mascarillas y material médico. No sé si tenéis conocidos, supongo que sí, en los hospitales ha habido muchísimas donaciones por parte de particulares que han hecho mascarillas en casa, y cuando han llegado las mascarillas o las batas a los propios hospitales no eran válidas. Pero eso puede haber generado incluso contagios. ¿Dónde llegamos con toda esta parte de inteligencia artificial? Término que siempre usamos mal porque no es real que tenga inteligencia, es una creación símil, pero no tiene inteligencia propia. A cómo el tránsito de las personas puede afectar a la propagación de un virus o al control de estocaje en las propias tiendas. Hoy existen ya capacidad, por ejemplo, para ver la monitorización de la temperatura en los casos, ¿vale? O incluso con contadores de personas que, implantados en los sitios adecuados, podrían evitar desabastecimiento de stock, podrían evitar, en este caso, contagios, y se puede incluso hacer, como decía Nacho, reconocimiento por vestimenta, que en este caso en algunas ciudades se está obligando, como en Alemania, a llevar mascarillas. Se podría hacer de forma automática la identificación de una cara unido a una mascarilla o una cara sin mascarilla y automáticamente que no sea la policía la que tenga que estar en la calle pudiendo sufrir contagios. Serían las máquinas las que nos lo dirían. Otra aplicación de gran utilidad si estuviéramos conectados como humanos a una nebulosa digital sería aplicar este invento tan sencillo que se llama interruptor Sésamo, que va con el reconocimiento de voz y puedes dar órdenes a distancia, reconociendo quién es el que está dando la orden. Abrir puertas, pulsar botones, evitar todo tipo de contacto con aquello que esté conectado digitalmente. Incluso la apertura o reconocimiento por ID a la hora de estar dentro de un hospital o a la hora de tener una afección o alguna enfermedad. Pero cambiando a la siguiente slide, bajándolo a tierra, en qué se puede generar o qué es el potencial uso de los humanos como hardware, hay un concepto que se llama biohacking, que en muchos de los casos siempre lo entendemos como, en muchas perspectivas.
Una de ellas es la robótica aplicada al cuerpo humano, ¿vale? Para aquellas personas que han sido pues han sufrido algún accidente y han perdido alguna extremidad o han tenido algún problema, que es cierto, ¿vale? Atrás, Pablo, porfa, no. Eso también es aplicable el término de biohacking a la gente que se hace mutaciones en su propio cuerpo. Habréis visto por muchos memes gente que se ha puesto hasta incluso cuernos, ¿vale? Reales o dientes implantados, pero la realidad es que es la aplicación de unas costumbres y de tecnología para mejorar el cuerpo humano, para mejorar determinadas conductas, para mejorar determinados hábitos. Eso es el biohacking. ¿Y por qué lo planteo desde el punto de vista del usuario? ¿Y por qué considero que va a ser algo necesario? Ahora sí, next. Porque este es el prototipo de persona, de humano, en el año 3000. Es lo que se está desarrollando en varias universidades americanas, en colaboración con universidades inglesas, en colaboración con universidades de todo el mundo. La tendencia al comportamiento humano nos está llevando a tener enfermedades como el codo de smartphone, el cuello de WhatsApp, un segundo párpado o la mano de garra. Y la apariencia realmente no es muy atractiva, por decirlo así, si está en nuestra evolución. ¿Qué va a conllevar esto? Que vamos a necesitar apoyo para mejorar nuestras ventajas físicas y sobre todo las ventajas mentales de cara al futuro y a la conexión con una tecnología. Esto implica tener el cuerpo conectado. En muchos de los casos veremos que sí es necesario y que sí que se podrían evitar muchas de estas conductas para llegar a ese prototipo. En las siguientes slides vemos como ya hay mucha tendencia y empieza a haber bastante gente que está aceptando implantes NFC. Son unos chips, ¿vale? Y que no es algo etéreo. Pongo un caso concreto. En Suecia, por ejemplo, hay 4.000 personas que ya los llevan voluntariamente. ¿Por qué? Se está haciendo un test en el país para eliminar todo el dinero efectivo y que todos los pagos sean virtuales. Tarjetas o a través de los chips implantando la tarjeta dentro del propio chip. Todavía está en tela de juicio la seguridad o no, pero la realidad es que se podrían solucionar muchísimas cosas con los pagos digitales. UK, Bélgica y Holanda siguen el mismo camino. No hay datos de cuántos usuarios lo tienen implantado, pero es una realidad. Y si nos paramos a pensar, en España todos los animales de compañía están obligados, es por ley que lo tienen que llevar este mismo chip. Está entre nosotros ya. Si no, yo tengo un perrillo, lo lleva puesto. A él no le afecta, a priori. Pero la realidad es que ya está identificado y ya es traqueable. Y tiene multitud de aplicaciones. Multitud de aplicaciones. Si pasamos, llega una gran cuestión. Como os decía al inicio, no pensamos en ningún tipo de implantación o no pensamos en ningún tipo de ser usados como software, como hardware, perdón, hasta que no tenemos una necesidad. En este caso os pongo un caso muy concreto. Hay una marca como Toshiba que ha desarrollado ya un dispositivo médico que es capaz de detectar 13 diferentes tipos de sangre, de cáncer en la sangre con una sola gota, con una precisión del 99%. Es conectable. Si con un chip implantado en nuestro cuerpo pudiéramos prevenir las enfermedades o detectar enfermedades a tiempo, estoy seguro de que todos aceptaríamos tener un chip puesto. Porque ya somos conscientes y lo hacemos indirectamente. Aquí os pongo un caso muy concreto de cómo también los usuarios, las personas, aceptamos ser traqueados. En este caso, Disney, cuando empiezas a reservar o a planificar un viaje desde la aplicación de Disney, desde su web, desde cualquier sitio, empieza a personalizar tu experiencia. Y te ponen una pulsera. ¿Y qué te permite esa pulsera? Que en todo momento Disney sepa
qué es lo que quieres hacer, a qué atracciones quieres ir, te ayuda a evitar conglomeraciones en las filas, en las colas, te sirve para abrir las habitaciones, te sirve para almacenar todas las fotos que tomes en el propio parque, te sirve hasta para reservar la comida. Directamente te deja hacer casi cualquier cosa y lo aceptamos y no tenemos ningún problema. Si pensamos en más aplicaciones, otro clic, please. En muchos supermercados China y en Estados Unidos empieza a haber cestas virtuales. Ponen una oferta limitada de productos en las estanterías y con el propio móvil, si tú quieres otra marca que no la tiene en disponibilidad en ese momento en el store, puedes encargarla a través de su aplicación móvil. Te la mandan a casa, no tienes ningún problema. Es el usuario el que está transmitiendo sus necesidades directamente y es el usuario el que está haciéndolo. O igual que en otros casos, como Amazon en Estados Unidos o Alibaba en China, están abriendo supermercados sin atención humana. Tú haces una lista en casa y simplemente vas al supermercado a recogerlo en función de lo que quieres. Incluso te van marcando todos los pasillos. Si tenéis personas con celiaquía cerca, si tenéis personas con enfermedades, con intolerancias, tú puedes ir seleccionando qué tipo de productos o los propios productos, cuando los vas a coger, si tú tienes marcado como usuario cuáles son específicamente tus necesidades, la propia aplicación te alerta para que lo saques de tu cesta de la compra porque no es compatible con lo que tú quieres coger. Si pasamos a la siguiente, otro de los casos que está siendo bastante importante a día de hoy son los escáneres 3D. Algo que no estaba muy perfeccionado, pero que ahora es capaz de medir en 35 segundos el cuerpo humano con un margen de error de 2 milímetros. Si pensamos en utilidades, hay gimnasios que lo están incorporando como motivación, miden, te motivan, te dicen qué ejercicios tienes que hacer y qué es lo que va a ir pasando con tu cuerpo según vayas haciendo esos ejercicios. Es una motivación evidente ver la comparación de un modelo inicial de 3D a cómo vas mejorando y motivándote. Igual con el retail. Hoy por hoy hay muchas dudas de quién va a ir a una tienda de ropa a probarse ropa. Con un escáner 3D, tú podrías a tus usuarios hacer sugerencias en función de sus preferencias una vez que las declare él dentro de tu entorno. No necesitas un probador. Te lo mandan, lo devuelves, por blockchain incluso lo podrías conectar toda la cadena para garantizar que esa ropa que ha vuelto a tienda está limpia de cualquier tipo de enfermedad, por decirlo así. O en las clínicas estéticas para validaciones previas a cualquier tipo de operación. Simulaciones puras y duras, donde se ve el modelo, tú mismo te ves tras la operación con las modificaciones. ¿Qué serían? Si pensamos más beneficios o más utilidades, sabemos que las búsquedas por voz están evolucionando, pero no solo las búsquedas por voz. O sea, sabemos que cuando el usuario declara un interés es mucho más fácil que sea proclive a gastar más dinero en una marca. Es una fidelización de usuario. En el caso evidente de Amazon, los usuarios que tienen un Kindle gastan $1.450 promedio al año. Si tienes Echo, hasta un 70% más que los usuarios que no lo tienen. Y los usuarios de Prime gastan hasta un 240 más que el usuario sin Prime. De ahí todas las promociones. Cuando un usuario no lo tiene, Amazon te bombardea con cógelo, porque saben el comportamiento del usuario después y lo bueno que es su producto. Si pensamos en los usuarios y en su comportamiento y la inteligencia que hay detrás de la tecnología, los precios cambian. Y en el caso de Amazon, 2,5 millones de precios cambian diariamente en función de la competencia y de la demanda de los usuarios. Y esto ha generado una adicción, donde sí o sí tienes que conocer el comportamiento del usuario. Y cuanto más datos del usuario tengas, más capacidad de reacción tienes. Si pasamos a la siguiente uso, la biometría facial, como bien decía Nacho, parece que es algo nuevo. Viene desarrollándose desde los años 60. Pero es ahora, con la tecnología tan avanzada de redes neuronales, cuando hemos podido de verdad hacerlo. Y hay capacidad de reconocer hasta 1 millón de caras por cada servidor instalado.
y en menos de 4 segundos te garantiza un éxito del 99,44% en un reconocimiento. Todas las grandes están, muchísimas startups están, pero no es que hablemos del extranjero. O sea, todos conocemos casos locales, como puede ser BBVA, puedes abrirte una cuenta con un móvil, con el reconocimiento de tu cara y con un DNI acompañado. En AENA, cuando llegas en las terminales internacionales con tu pasaporte y tu cara, pasas, o no, como pasa en Estados Unidos si vas y no tienes los sellos adecuados. O la propia policía en Estados Unidos, que ya llevan cámaras de reconocimiento facial. Entonces, cuando se están acercando a alguien, sus propias aplicaciones les avisan si es alguien que ya esté registrado, si es alguien que está en búsqueda y captura o si no tiene ninguna traza. También te ayuda a prevenir mucho riesgo y a tener un control. Todo esto lo que nos hace es llevar a un punto que, como hablamos al inicio, es la racionalidad de pensar en los potenciales beneficios o el uso de la tecnología si como usuarios sabemos aplicarla bien, o la emocionalidad de saber que nuestros datos están expuestos. Pero también el control de que nosotros podemos controlar dónde están expuestos. Pero no cabe duda de que esto es algo que no se va a poder parar. Hasta dónde queremos llevarlo es una diferencia, pero la utilidad es indudable. Amanda. Muy buenas, pues Nacho y Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que hemos visto muy bien los posibles aplicativos de esta User Generation Data y sobre todo hasta, ¿no? Habéis puesto un poco el debate en hasta qué punto el ser humano vamos a ser proclives a este tipo de tecnología. Yo creo que es turno ahora para las preguntas. Como os comentábamos, sentíos libre tanto de hacer la pregunta vía por voz a Nacho y a Miguel o incluso si queréis hacerlo por el chat, yo luego les puedo pasar la pregunta. Yo por romper el hielo sí que me gustaría haceros 2 preguntas, una dirigida a cada uno. La primera de ellas sería... teniendo en cuenta la generación millennial, la generación Z, es decir, los futuros consumidores, me imagino que se estará estudiando también mucho cuánto de proclive, o cuánto de, digamos, si son facilitadores o reticentes a ceder su cuerpo para esta tecnología y que podamos ser al final impactados por aquellas cosas que las marcas han medido y han considerado que son importantes o interesantes para nosotros. Esta sería una pregunta. Y otra de las preguntas es, teniendo en cuenta un poco, hablabas tú también, Nacho, al principio, ¿no? de esas características de las empresas que necesitarían un poco para poner en marcha toda esta parte de programática en cuanto a la parte de las calles. Mi pregunta es, todavía estamos hablando de Customer Experience, todavía estamos hablando de bases de datos, de analítica. No sé cuánto de preparados veis al tejido empresarial español o en concreto de la Comunidad Valenciana para que esto pueda ser ya, has puesto el caso de Madrid, para que esto pueda ser a corto plazo una realidad. Vale, pues empiezas tú, Miguel, empiezo yo, como prefieres. Dale tú, Nacho. Bueno, pues empiezo por la segunda y luego termino por la primera, vale, si te parece. Con la segunda, vamos a ver, a nivel empresarial, yo creo que cada vez las empresas empiezan a ser más conscientes de la necesidad de trabajar con data. Yo creo que las empresas más maduras, más avanzadas, pues sí entienden lo que es un first party data, lo que es un second party data y lo que es un third party data. Y yo creo que ya a estas alturas que estamos, a nivel de madurez digital, yo creo que todo el mundo pues ya entiende lo que es una herramienta de analítica web y cuáles son las limitaciones que tiene. Y de la misma forma, creo que cada vez las empresas más conscientes de la importancia que tiene de trabajar con tus propias bases de datos, con tus propios anunciantes, con tus propias audiencias, con tus propios acuerdos. De la misma forma, los anunciantes empiezan a ser igualmente más conscientes de la importancia de la transparencia. La transparencia siempre ha sido algo que se ha echado de menos dentro de la industria. Ya ha habido pues alguna serie de prácticas pues, que no han ayudado al desarrollo y a la evolución del medio. Y luego, pues al final, yo creo que todos en general pues empezamos a entender el data no de forma reactiva, sino de forma proactiva, es decir, que el data es susceptible de ser clusterizado en base a una inteligencia que permita eso y de esa misma forma permite activarlo
para construir experiencias. Yo creo que cada vez nos estamos moviendo más un marketing del momento y sobre todo después del post-coronavirus veremos a ver qué es lo que pasa, pero probablemente el data tome un valor mucho mayor, la construcción de experiencias y el contar con la capacidad de identificar al usuario y saber qué es lo que le interesa es algo que puede ayudarnos a construir un discurso persuasivo mucho más dirigido a generar esa satisfacción y esa experiencia y ese nivel de engagement. Entonces, yo creo que sí, que es posible, que sí, que las empresas empiezan a estar pues, cada vez más preparadas y creo que al final no hay que irse a los grandes líderes de herramientas de 300.000, 400.000 y medio millón de euros. Es decir, que de la misma forma, cada empresa tiene que saber cuál es la posición que tiene en el mercado, cuáles son sus objetivos y cuál es la estrategia que tiene que crear. Pero lo que pasa es que en paralelo a su estrategia de marketing tiene que definir cuál es su estrategia de recogida de data, cuáles son las herramientas que va a utilizar y cómo va a explotar ese dato de forma proactiva dirigido a cumplir objetivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que entender que no se compran espacios, sino que se compran audiencias y que el usuario, pues, tenemos que saber cuál es el momento adecuado para ejercer esa persuasión. Con respecto al reconocimiento de usuarios, yo creo que la gente empieza a entender lo que es el data, de la misma forma desde el lado del usuario. Yo, desde mi punto de vista, creo que el usuario es el dueño de su estilo de vida. Por lo tanto, es el dueño de su data y, por lo tanto, él debería de sacar un beneficio por la venta de su data o por ceder el data a empresas que permitan ayudarle a construir experiencias. Y esa es la razón por la que hace ya 2 o 3 meses, pues Forrester empezó a hablar del Zero Party Data, es decir, ese data que de forma natural se da a la empresa realmente por el nivel de confianza y por el deseo de tener una experiencia constructiva con vosotros. Hemos hablado de esas herramientas y acabo, perdonad, de esa herramienta analítica web, de ese ad server, de ese DMP, de la capacidad de integrar el dato del CRM en el DMP para poder poner nombre a las cookies y a los IDs, pero también hay la posibilidad de integrar los programas de fidelización de clientes. Por lo tanto, podríamos abordar la personalización de precios. Algo que yo, como cliente de una marca, pues sí me gustaría que la empresa utilizase mi dato y supiese quién soy para que, fruto de mi nivel de fidelidad que tengo con ellos o mi nivel de prescripción que tengo, pues obtenga un beneficio. Yo voy a ser más escueto que Nacho. Creo que en la situación en la que estamos, y respondo primero a la 2, igual que Nacho, por ir coordinados, creo que muchas veces subestimamos la capacidad de las propias compañías. Igual que pensábamos que iba a ser complicada la adopción de la compra online, y lo que hemos visto es que hasta el target más senior ha comprado digitalmente y no ha tenido problemas para adaptarse. Igual que hemos visto cómo las videollamadas han pasado a ser el día a día de todos esos abuelos, igual pensamos que las compañías no están preparadas. Las compañías lo único que tienen que entender es que hablamos raro, que decimos palabras extraños, pero que los objetivos de negocio han de ser los mismos directamente. Entonces sí que creo que muchas veces están preparados. Creo que nosotros también tenemos que hacer desde el sector del marketing una adecuación de nuestro discurso a ellos, y que hay empresas que pueden estar más avanzadas y otras menos, pero que espacio a día de hoy hay para todos, y el entorno es tan cambiante que la realidad de hoy no quiere decir que sea la de mañana. O sea, yo llevo 16, 17 años en el sector digital y la realidad es que nada tiene que ver año a año lo que ha ido pasando y dónde estamos, pero para absolutamente nada. Entonces, no es algo que sea una realidad. Y respecto a los millennials y la última generación de gente, creo que todos son mucho más proclives a ceder su dato, pero también que tienen mucha más reticencia a quien se lo dan. Ese engagement de las marcas no es tan sencillo como cuando estaba solamente el Corte Inglés o había 2 cadenas de televisión. Ellos tienen múltiples intereses y van a ir cambiando en función de la atractividad que sea capaz de generarse con ese brand engagement o con esa fidelización, como dice Nacho. O sea, son las marcas las que tienen que dar un paso adelante para generar ese momentum con ellos. Yo aquí, si me permitís, añadiría también pues, que al final los usuarios de edades menos avanzadas pues probablemente también son los que están demandando
muchas veces ese cambio tecnológico. Por ejemplo, cuando hablábamos de la adopción de la voz y cómo estaba incrementándose el uso de voz, pues para mí tiene su sentido y además creo que es momento de pararse a pensar, puesto que al final estamos entrando en unos nuevos códigos de comunicación e interacción en el que realmente el usuario pues va a querer efectivamente otro tipo de interacción. Yo probablemente no quiero perder el tiempo entrando en Booking y buscando un hotel en Londres. Probablemente prefiero que un asistente virtual haga el trabajo por mí. ¿Vale? Entonces, al final, en el terminal móvil es el ADN virtual de cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, realmente, yo soy de los que empiezo a pensar que tenemos pues 3 partes. Tenemos el cuerpo físico, por eso hemos hablado de reconocimiento facial, del reconocimiento de la mirada, de patrones comportamentales al andar. Luego, al final, tenemos la persona, nuestros valores, pero luego también es posible que nosotros podamos llegar a ser un algoritmo, fruto de ese data que se está recogiendo o que otros nuevos desarrollos tecnológicos permitirían. Es decir, la implantación de chips, como hablábamos y como nos comentaba Miguel, significa que estás recogiendo un data biométrico, pero que realmente podrías empezar a trabajar en la construcción de un algoritmo de la persona. Un algoritmo que puede ser que mañana pueda utilizarse de otras formas diferentes, ¿vale? Pero que al final es un yo virtual, que puede hacer acciones por mí, que puede ir a un supermercado y a lo mejor podemos recuperar el Second Life de hace muchos años, donde las visitas virtuales a sitios pueden ayudarnos efectivamente a traducir lo virtual en lo físico y donde efectivamente hay una vida virtual. Pues muchísimas gracias por la contestación. Jordi Martorell nos comenta, nos manda una pregunta. Dice, teniendo en cuenta los beneficios que el Cross Data nos ofrece y teniendo en cuenta, por otro lado, que los jóvenes actuales no son conscientes de este tipo de seguimiento data que nos hacemos y que los consumidores adultos pueden ser reacios a aceptar estas condiciones, aunque lo aceptan porque si no, no puedes acceder a las ventajas que te vende cada aplicación. ¿Creéis que va a ganar la ética o el capitalismo cuando esto se regule realmente? Es decir, ¿veis al humano capaz de entrar en este juego o se pueden rebelar frente a la manipulación que puede estar recibiendo al ponerse en contra del anunciante? Uf, empiezo yo, que luego si no Nacho aquí se va a venir arriba. Creo que a día de hoy, como bien dicen muchas aplicaciones o muchos derechos que das a determinadas marcas porque no te queda otra, que en una parte son bien aceptados y en otras no. Depende de las marcas a la que le das esos derechos. O sea, siempre se ha percibido como que Google era bueno hasta que los datos empezaron a aparecer, que Facebook era bueno hasta que apareció Cambridge, que todo era gratis y todo es perfecto. Pero al final las marcas viven de algo. Y esa valoración de marca yo no la veo damnificada en el caso de Google, sí en el caso de Facebook. Se ha venido damnificando durante los últimos años, o la parte de Twitter. Pero podemos ver otras muchas marcas donde te aportan un valor porque te representan esas marcas. Y vuelvo al concepto de qué marca representa a los jóvenes hoy. Para cada uno, puede ser una marca totalmente diferente. Pero siempre existen las marcas aspiracionales para cada uno de ellos y que se sienten identificados con ellas. Entonces, si tú vas a los niños o a los adolescentes de hoy, tienen muy claro lo que quieren, pero muy claro. Y con qué marcas sí se quieren comprometer. Y con qué marcas sí están dispuestas a ceder todos sus datos a cambio de sentirse o de tener algo a cambio. Y no hablamos de una recompensa económica, no hablamos de un intercambio fair, sino que es el sentirse parte de esa marca. Es simplemente sentirse parte de algo, que eso es una parte más cultural, por decirlo así. Y los adultos son reacios. Creo que, fíjate, precisamente la mayoría de los adultos, y no creo que en este foro sea la casuística, pero que el 99% de los adultos no saben qué es el data. 99,99% me atrevería a decir, de la humanidad no sabe qué es eso. Entonces no pueden ser reacios, porque no saben de qué va. Solo saben, aceptas. Y como decía al principio de mi presentación, la gente da yes a todo y se instala directamente. ¿Va a ganar la ética o va a ganar el capitalismo? Esperemos que gane el sentido común. Porque si todos estuviéramos digitalizados, todos los humanos de este planeta, hubiéramos tenido una traza
previa a toda esta enfermedad, por ejemplo. No es el caso, pero podríamos prevenir muchas cosas y podríamos tener mucho más control. Pero ¿quién tiene que controlar ese cloud de data? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién debería ser? Esa discusión es la que es si éticamente tiene que existir una trazabilidad y quién tendría que controlarla. Porque si se la damos al que te dice que beba lejía o al que monta en oso, o a quién tiene que tener acceso a nivel mundial. Es tan beneficioso como peligroso. No existe un entorno a día de hoy creado que sea capaz de controlar eso. Pero Nacho os lo va a explicar mejor seguro. No, yo básicamente creo que efectivamente estoy con que cada uno de nosotros ofrece su credibilidad fruto de sus experiencias a una serie de marcas. Y yo creo que vamos a ser mucho más cuidadosos en las empresas a las que le cedemos el data, pero a la empresa en la que realmente tú le das credibilidad probablemente no tengan ningún problema compartir el data cuando suponga experiencia. Yo creo que al final tiene que evolucionar y sigo diciendo lo mismo que decía antes. Para mí, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro estilo de vida y deberíamos de ser dueños de nuestro data. Y yo, por ejemplo, abogaría por que cuando un usuario entra en Internet, sea él el que decida si quiere ser anónimo o si quiere ser un usuario reconocido por todas las empresas o por todos los sitios web que visita. Es decir, es una decisión desde la puerta de entrada a Internet, ¿vale? Y yo, por ejemplo, en ese escenario sí que lo enlazaría con lo que comentaba Miguel de blockchain y creo que debería de haber un AT ID único, de tal manera que sea la propia operadora la que ponga un AT ID, que eso vaya a una plataforma de blockchain, porque cada una de las operadoras lo sube, y todos los servicios online pues trabajen con un ID único. Vale, entonces yo creo que eso es por lo que yo abogaría y de la misma forma abogo porque el usuario se vea recompensado por el uso, la explotación o la venta que otras empresas están haciendo de sus datos de carácter personal. Pues muchas gracias. No sé si alguien más que esté conectado ahora mismo quiere preguntar algo más. Jordi agradece las respuestas. A ti por la pregunta. A ti. Y yo, pues si queréis, podemos concluir también al final con el factor de, yo creo que es uno de los temas que más controversia genera, ¿no? El tema que también ponía sobre la mesa Jordi, el tema de la seguridad y del acceso, porque yo creo que así como con una aplicación es fácil leerse las condiciones o no, aceptar o no, aunque muchas veces, como comentaba también Jordi, estás obligado, ¿no?, a aceptarlas. No sé si en el caso de unos chips dentro de nuestros cuerpos o en el caso de un reconocimiento, hasta qué punto nosotros podemos querer que el reconocimiento facial sea para un uso y para otros no. ¿Cómo se podría controlar eso? ¿O hasta qué punto quiero que mi voz se reconozca para unos usos o mi chip incrustado y para otros no? O sea, no sé también cómo se está explorando todo el tema ese de la logística de cómo acotar el acceso y un poco el... Yo diría que se supone que si existe esa implantación de chips, de la misma manera hay un GDPR, es decir, un GDPR, que tendrá que decidir qué tipo de data va a permitir a esta empresa compartir y qué tipo de explotación le va a utilizar para que haga de ese data. Con respecto a la implementación de chip, vamos a ver, eso es una realidad. Ya, como decía Miguel, hay una comunidad que ya está intentando hackearse a ellos mismos, no solamente a nivel físico, sino a nivel, si una persona que no tenga buena capacidad para hacer cálculos matemáticos, un chip le puede ayudar a agilizar esa capacidad, ¿vale? Y además, por seguridad, pues me parece excelente, ¿eh? O cuando tú eres un alto ejecutivo y estás viajando por el mundo, pues no tienes que estar registrándote en todas las oficinas o en las puertas de acceso. O el caso del reconocimiento facial que comentaba también Miguel, que hizo Iberia, o en el caso de, me parece que es Caixa, el que está también utilizando el reconocimiento facial en los cajeros. Es decir, que al final, si ese data o ese reconocimiento me ayuda a experiencia, yo no voy a tener ningún problema para que la Caixa o BBVA me reconozca por la cara, entendiéndolo bien, es no de forma peyorativa, sino que al final lo que tenemos que ser conscientes es que si tú has autorizado a la Caixa a que te reconozca para dar dinero, a lo mejor también le has autorizado para que te reconozca en la vía pública y te personalice un mensaje a través de una pantalla de DOH.
Entonces, eso es un poco también lo que hay que entender, es decir, que es importante saber qué data queremos compartir y que las empresas pues pongan los medios para que el usuario pueda decidir qué data quiere compartir y qué data no quiere compartir y cuándo lo quiere compartir y cuándo no lo quiere compartir, ¿vale? Y esa es un poco también la razón. Es decir, que para evitar la instalación de adblockers, pues construyamos experiencia, demos publicidad de valor, utilicemos el data de una forma ética, correcta, madura y profesional. Yo creo que es una cuestión de permisos, pero voy a volver a un concepto más radical como era el de Steve Jobs, de el usuario no tiene ni puñetera idea de lo que quiere, en muchos de los casos. Entonces, sí que tiene que haber siempre un factor de permisividad. O sea, tú tienes que tener un control muy claro de dónde están tus datos, pero sin muchas cosas, sin muchos accesos, en algunos puntos no tendrías acceso a otras nuevas experiencias, por decirlo así. Entonces, si tú no conoces o no has ido nunca de viaje a Málaga, por decirlo así, ¿cómo sabes lo que hay allí? ¿Cómo sabes la oferta que puede haber allí? Entonces, tú puedes declarar lo que sí te gusta, pero hay una parte de inteligencia tecnológica que puede hacer un matching. Y eso es el mundo de la publicidad. Como nuevas marcas, si no, solo habría 2 marcas o una marca en el mundo y ya estaría todo sembrado. Tiene que haber una parte de relación, igual que volvemos al concepto de Amazon. Si has comprado esto, te puede interesar esto. O sea, tú cedes determinadas cosas a cambio de no tener un coste. Insisto, ¿quién no tiene Gmail? ¿O quién no tiene un Hotmail? ¿O quién no tiene un Yahoo, un correo? Tus datos están ahí. Pero la cuestión es que también hay un data que se puede utilizar de una forma, digamos, también para mejorar la experiencia. Es decir, ahora mismo, fruto del tema del coronavirus, todas las empresas de delivery han incrementado un control biométrico de la persona que entrega el producto o el paquete y el propio usuario está viendo la temperatura del cuerpo humano del que le va a entregar el paquete. Es decir, que cuando el data se utiliza de una forma correcta, ética, pues efectivamente construye experiencias, mejora los niveles de engagement y ayuda a fidelizar clientes o a hacer compras o experiencias satisfactorias. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es entender al usuario, tener la capacidad de clusterizar usuarios, entender cuáles son los permisos, ¿vale? Y abordar estrategias personalizadas a través multicanal y multiscreen. Mira, algo muy aplicable a la Comunidad Valenciana, como preguntabas antes. ¿Quién iba a imaginar hace 10 años que se iba a vender la fruta de la huerta o la propia hortaliza directamente en digital? ¿O quién iba a venderlo? ¿Quién lo iba a comprar? Y realmente empiezas a ver que hay muchas de las plantaciones o pequeños negocios que empiezan a hacerlo. Igual que se empieza a hacer con el negocio del pescado, el marisco en Galicia o en Huelva, y te lo mandan en 24 horas a tu casa. O sea, no sé si a vosotros os pasa, pero en Instagram, en Facebook, 1000 sitios te llegan esa publicidad. ¿Vale? Es una evolución natural, pero por supervivencia, no porque la hayan elegido, en realidad. ¿Cómo justifico yo a esos usuarios que me están comprando online? ¿Quién ha recolectado eso? ¿O de dónde sale esa planta? Si está en las condiciones adecuadas. ¿Cómo garantizo el transporte y la seguridad de mi producto? Esa experiencia de usuario vale muchísimo. Vale muchísimo. Porque te da una tranquilidad, igual que como decía Nacho, ya no solo el que te la entrega. Hay restaurantes que están implantando ya que el propio cocinero, desde el producto, desde la llegada del producto a la garantía, hasta el cocinero, hasta el propio repartidor, hasta la llegada a casa. Es una situación extrema, que no es necesaria en cualquiera de los otros casos, pero sí que hay tecnología que ya es aplicable. Y sí que se podría garantizar y decir, mira, viene desde aquí hasta allí, con todo el cariño del mundo, desde Valencia, desde Castellón, desde Alicante, de donde quieras. O sea, es decir, llega y eso vale mucho. Y hay mucha gente que está dispuesta a pagar por ello. ¿Vale? Pues no sé si hay alguna otra pregunta más o alguien que quiera concluir o compartir algo. Sí, si nadie se anima, pues lo que vamos a hacer es ya dar por concluido el webinar. Muchísimas gracias, Nacho y Miguel, por toda esta
este repaso, ¿no?, a todo lo que es algo que, como comentáis, pues es ya una realidad y que poco a poco va a ir formando parte de nuestras vidas. Agradecer, por supuesto, también a RollUp Group por la organización, a Miguel y a Nacho, como comentaba, a los asistentes que os habéis conectado, y nada, recordaros que, como dato, ya en el mes de mayo volvemos con nuestro ciclo de habilidades directivas y también tendremos nuevos webinars que os iremos comunicando. Así que nada, os esperamos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias por Muchas todo gracias vosotros. a todos. Venga, buenas tardes. Hasta Gracias, luego. Amanda. Buenas tardes.